Un cordial saludo para todas las personas que ven este video tutorial. Mi nombre es Edwin Portilla y en esta sesión vamos a conocer los parámetros a tener en cuenta para presentar el trabajo de grado en la biblioteca utilizando el estilo Chicago. Este material que vamos a ver a continuación es una guía metodológica para la entrega de los trabajos de grado en la biblioteca, el cual contiene los parámetros institucionales de forma y las pautas de citación y referenciación basado en los siguientes formatos. Vamos a utilizar las normas APA séptima edición para lo que refiere a parámetros de presentación y forma. En lo que refiere a citación y referenciación utilizaremos el manual de estilo Chicago 18ª edición. Comenzamos con los parámetros de forma. El tipo de fuente que vamos a trabajar en nuestro documento debe ser Times New Roman a 12 puntos. El interlineado debe ser doble o 2.0. También es importante justificar el texto. Los márgenes deben ser uniformes. Vamos a configurar los márgenes con 2,54 centímetros en todas las hojas y vamos a manejar un tamaño de papel carta. En lo que refiere a la paginación, vamos a utilizar únicamente números arábigos y vamos a paginar nuestro trabajo desde la primera página. Todas las páginas deben llevar una cornisa. ¿Qué es una cornisa? Pues vamos a sintetizar en máximo 50 caracteres el tema principal del trabajo. Entonces recuerden, la cornisa no debe exceder los 50 caracteres contando lo que son los espacios. Esa cornisa debe estar alineada al margen izquierdo y debe estar en mayúscula sostenida. También es importante que al inicio de cada párrafo debemos dejar una sangría de 1,27 centímetros. Acá comenzamos a ver la organización del trabajo. Esta sería la primera hoja, que la conocemos como portadilla. Como vemos, la información va centrada y en mayúscula inicial, excepto la cornisa, la cual, como lo mencioné anteriormente, va a margen izquierdo y en mayúscula sostenida. También nos debe aparecer la paginación en el borde superior derecho de la hoja. Recuerden, esa paginación debe estar visible en todas las hojas. ¿Qué vamos a incluir en la portadilla? Primero, el título del trabajo. El título del trabajo debe coincidir con el que aparece en el formato de nota, que es el formato que les entregan ya al final cuando ustedes realizan la sustentación de su trabajo. Luego van los autores. En la misma línea vamos a colocar los nombres y apellidos de cada autor. Si son dos autores, los vamos a separar con una Y. Si son tres, los separamos los dos primeros por comas y luego el último lo separamos con una Y. Luego va la leyenda del trabajo. Como leyenda vamos a colocar trabajo de grado para optar al título de, según corresponda, ingeniero eléctrico, ingeniero de sistemas, filósofo, biólogo, etcétera, ¿sí? Según corresponda. Luego vamos a colocar el director. Colocaremos el término director, debajo nombres y apellidos completos de mi director de proyecto de grado y por último el título académico completo y de mayor nivel que tenga mi director. Eso quiere decir que, por ejemplo, si mi director de proyecto de grado tiene título de maestría pero también tiene doctorado, solamente vamos a colocar el de mayor nivel, que en este caso sería el de doctorado, y de forma completa. ¿Doctor en qué? Si existe un codirector o un tutor, vamos a colocar el término codirector o tutor y vamos a incluir los mismos datos, nombres y apellidos completos y debajo el título académico completo de mayor rango que tenga ese codirector o tutor. Al final de la hoja vamos a colocar Universidad Industrial de Santander, debajo la facultad, luego va la escuela, continuamos en el siguiente renglón con el programa académico, luego vamos a colocar Bucaramanga, así nos encontremos en alguna ciudad diferente, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en la sede de Barranca Bermeja, es importante
que todos coloquemos como ciudad Bucaramanga, ¿sí? Así estemos en una ciudad distinta. Por último, el año actual es el año en que estamos haciendo entrega del trabajo de grado. Hoja 2 y 3 corresponde a la dedicatoria y a los agradecimientos, los cuales son opcionales, no es obligatorio incluirlos. La hoja 4 corresponde a la tabla de contenido. La tabla de contenido debe ser una tabla totalmente alineada al margen sin utilizar sangría. Vamos a tener presente lo que nos dice esta nota, que en este caso podemos trabajar títulos de primero, segundo, tercero, cuarto y hasta el quinto nivel. La tabla de contenido debe ser una tabla automática, es decir, que cada vez que demos clic sobre alguno de estos capítulos o subcapítulos me debe llevar a la página correspondiente que aparece acá a costado derecho. La tabla de contenido debe iniciar con el término introducción y finalizar ya sea con el término apéndice si existen apéndices al final del trabajo o con el término bibliografía. A introducción, bibliografía y apéndices no les vamos a asignar número de capítulos. Continuarían las listas especiales. Ustedes pueden tener listas de tablas, listas de figuras, listas de apéndices. Pueden tener esas tres listas y un glosario. Entonces, todo lo que sean imágenes, fotografías, esquemas, lo vamos a englobar bajo el término figuras. Entonces recuerden, vamos a incluir nuestra lista de tablas si tenemos, luego la lista de figuras y luego sería incluir la lista de apéndices si existen apéndices. Cuando vayamos a presentar la lista de apéndices vamos a tener presente lo siguiente, lo que nos muestra acá la nota, que nos dice que si son menos de 27 vamos a listarlos utilizando las letras del abecedario. Si son mayor o igual a 27 los vamos a listar utilizando números arábigos. Tenemos dos opciones de presentar los apéndices. Si usted va a presentar los apéndices después de la bibliografía, es decir, al final del trabajo, su lista de apéndices debe ser como esta tabla automática. Ahora, tiene la opción de presentar los apéndices en una carpeta adjunta. Si ese es el caso, vamos a presentar nuestra lista de apéndices con esta leyenda que dice acá: ver apéndices adjuntos en el repositorio institucional. Y en este caso la lista de apéndices no le vamos a colocar paginación porque ya no se encuentran al final del trabajo, sino en una carpeta adjunta. Entonces recuerden, tienen esas dos opciones, o al final del trabajo o en una carpeta adjunta, la cual la vamos a llamar apéndices. Continuaría el glosario. Recuerden que el glosario es opcional. No es obligatorio incluir un glosario, pero si lo vamos a hacer, es importante que los términos estén organizados alfabéticamente y la definición debe iniciar con minúscula. Luego iría el resumen en español. Este es el formato de resumen que debemos utilizar. Debe aparecer el término resumen, luego el título. Este título debe coincidir con el que aparece en formato de nota. Recuerden, debe ser exactamente igual, no deben modificar palabras. Al final del título vamos a colocar un asterisco. Luego van los autores, nombres y apellidos completos, y al final del último autor vamos a colocar dos asteriscos. Luego irían las palabras claves, las cuales deben ser mínimo 3, máximo 8 palabras claves y deben estar separadas por comas. Luego iría la descripción de mi trabajo, la cual debe ser de mínimo 200 palabras, máximo 300 palabras. A pie de página vamos a colocar un asterisco y colocaremos trabajo de grado. Esto es lo que debemos colocar, trabajo de grado, no repetir nuevamente el título, ¿cierto? Porque aquí estamos relacionando es el tipo de trabajo, que en este caso es trabajo de grado.
Si su trabajo es de investigación, colocaría trabajo de investigación. Debajo colocaremos dos asteriscos, vamos a relacionar los autores, ¿cierto? Entonces colocaremos facultad a la que pertenecen los autores, punto espacio, luego la escuela, punto espacio, luego iría el programa académico, punto espacio, luego el término director, nombres y apellidos completos del director y título académico completo de mayor nivel que tenga mi director. Punto espacio, codirector o tutor, nombres y apellidos completos de ese codirector o tutor. Continuaría el resumen en inglés, que simplemente es traducir al idioma inglés nuestro resumen en español. Estos dos resúmenes no deben exceder la página. Si se les pasa a la siguiente página, tienen la opción de disminuir el tamaño de la fuente a la descripción o cambiar el interlineado. Se pueden bajar, por ejemplo, a interlineado sencillo, con el fin de que estos resúmenes no me excedan cada uno la página, y no me excedan más de una página. Luego del resumen en inglés iría ya el cuerpo del trabajo. Recordemos que la tabla de contenido iniciaba con el término introducción, el cual no le asignamos número de capítulo. Recuerden siempre que al inicio de cada párrafo debe existir una sangría de 1,27 centímetros y el texto debe ir justificado. Acá vemos la presentación de títulos de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. Los títulos de primer nivel van centrados y en negrita, ¿sí? El texto inicia como un nuevo párrafo y los títulos de primer nivel pueden iniciar, por ejemplo, a mitad de página, no necesariamente deben iniciar en hoja nueva. Los títulos de segundo nivel van a margen izquierdo, van en negrita. En estos también el texto debe iniciar como un nuevo párrafo. Los títulos de tercer nivel van a margen izquierdo, van en negrita y en cursiva. En estos el texto también debe iniciar como un nuevo párrafo. Los títulos de cuarto nivel van a margen izquierdo, pero le aplicamos una sangría de 1,27 centímetros. Van en negrita y finalizamos con punto. En esa misma línea donde finalizó con punto, vamos a comenzar a redactar. Los títulos de quinto nivel van a margen izquierdo, pero también tienen una sangría acá al inicio de 1,27 centímetros. Van en negrita y van en cursiva. También finalizamos con punto. Comenzamos a redactar en esa misma línea donde finalizamos con punto. Acá vemos el formato de presentación de las tablas y figuras. Este es el formato que debemos utilizar. Para el caso de tablas vamos a colocar el término tabla, siempre acompañado de su respectivo número arábigo. Luego se va el título de la tabla en cursiva sin utilizar negrilla. Esta información recuerden que va a margen izquierdo sin utilizar sangría. Luego va la tabla. La tabla no debe contener colores ni líneas verticales, solamente líneas horizontales, y también se puede manejar escala de grises, pero no utilizar colores. Debajo va la nota donde podemos profundizar, entonces vamos a colocar nota en cursiva punto, vamos a escribir de dónde fue tomada esta tabla, la fuente, y también podemos profundizar algo de la tabla si así lo deseamos. El mismo formato de presentación, recuerden que lo van a utilizar para figuras, entonces en el caso de figuras colocarían el término figura 1 así en negrita, luego el título de la figura en cursiva, luego si va a la figura centrada, las figuras sí pueden tener colores y al final va la nota. Tener en cuenta lo siguiente:
que inicia en hoja nueva. Debe iniciar en hoja nueva las listas especiales, como son las listas de tablas, las listas de figuras y la lista de apéndices. También debe iniciar en hoja nueva el término introducción, objetivos, bibliografía y apéndices si existen apéndices al final. Recomendaciones. Introducción, bibliografía y apéndices no les asignamos número de capítulo. En los títulos de primer nivel debemos dejar 2 interlíneas abajo y arriba del mismo. El resto de títulos solamente los separamos con un solo interlineado. Tener en cuenta que la sangría debe ser de 1,27 al inicio de cada párrafo. Fotografías, imágenes, dibujos, ilustraciones se agrupan bajo el término figuras. Si la tabla y la figura es de su autoría, no debe llevar referencia, se debe evitar la expresión creada por los autores. Los títulos que inician en hoja nueva son introducción, objetivo, bibliografía y apéndices. Evitar colocar viñetas a objetivos general y específicos y a conclusiones y recomendaciones. Los títulos de cuarto y quinto nivel llevan punto al final y el primer párrafo inicia en esa misma línea del título, a excepción de que ese primer párrafo tenga viñeta. Los resúmenes deben ir cada uno en una hoja, ajustando su contenido. Puede disminuir el interlineado y tamaño de la letra en la sección de descripción. Lo que plasme en la portadilla de su trabajo debe ir en la nota de proyecto y en la carta de autorización a favor de la UIS. Cuando presentamos un trabajo, podemos cometer plagio, ya sea de forma intencional o accidental, pero es importante saber que existen herramientas que nos ayudan a prevenirlo. Les recomiendo utilizar un gestor bibliográfico o un software antiplagio llamado Turnitin, el cual es un software suscrito por la universidad donde usted sube su trabajo de grado, él escanea su trabajo y él le verifica dónde no citó o dónde citó mal, ¿sí? Él le resalta y al final le arroja un porcentaje de similitud. Entonces es importante que ustedes aprendan a utilizar Turnitin para evitar el plagio. Como les dije anteriormente, también un gestor bibliográfico nos ahorra tiempo, nos ayuda a evitar errores cuando citamos, es decir, este programita o este software nos hace todo el trabajo de citación y de referenciación. Acá comenzamos ya la parte de citación, por lo tanto vamos a utilizar el manual de estilo de Chicago, el cual es un libro de estilo publicado desde 1906 por la University of Chicago Press. Hasta el momento se han publicado 18 ediciones. Chicago maneja 2 sistemas de citación. El primero es el de notas a pie de página y bibliografía y el segundo es el sistema autoraño. Para el caso de la biblioteca, debemos entregar el trabajo de grado bajo el sistema notas a pie de página y bibliografía. Acá comenzamos a ver las características principales de este sistema de notas a pie de página y bibliografía. Una de las características importantes de este sistema es que las notas a pie de página se enumeran con números en superíndice. Otra característica importante es que todas las referencias citadas e incluidas como notas a pie de página deben aparecer en el apartado bibliografía al final del documento. También cuando una referencia se cita por segunda o más veces en una nota a pie de página, no es necesario o no es preciso incluir todos los datos de la fuente consultada, solo se presentan de forma corta, también conocido como nota abreviada. No se deben utilizar abreviaturas P. o PP. Para indicar las páginas, solo incluimos el número de página o el intervalo.
Acá vemos ejemplos de citación. Entonces, cuando citamos por primera vez, que lo conocemos como una cita completa, ¿cómo iría la citación? Entonces, acá vemos el ejemplo en el caso de un libro. Primero, pues cuando insertamos el número de cita, el número en superíndice, ese mismo número me aparece en el borde inferior de la hoja, en el pie de página. ¿Qué debemos incluir? El nombre y el apellido del autor, coma, luego el título y subtítulo en cursivas, y luego sí abrimos paréntesis. Cuando estamos citando, abrimos paréntesis, vamos a añadir la editorial, coma, espacio, luego el año de publicación y cerramos paréntesis, luego coma y la página o el intervalo de páginas consultadas. Si tenemos una URL o un DOI, pues lo vamos a incluir. Ahora, cuando citamos por segunda vez o tercera vez, cuarta vez, ¿qué vamos a incluir en la citación? Pues solamente vamos a incluir el apellido, coma, luego el título resumido, el título va en cursiva, debe ser máximo 4 palabras del título, luego va coma y la página o intervalo de páginas. Recuerden que esta sería la nota abreviada cuando citamos ya por segunda vez o tercera vez o cuarta vez, etc. Y todo lo que citemos, recuerden que debe ir en la bibliografía. Entonces ya en la parte final del trabajo, en la bibliografía, ¿cómo iniciaría esa referencia? Iniciaría de la siguiente manera. Iría primero el apellido y luego el nombre completo, ¿sí? Como vemos, es diferente el orden. Cuando citamos, colocamos primero el nombre, ¿cierto? Ahora colocamos primero el apellido y luego el nombre completo. Luego se va el título, subtítulo en cursivas, punto y luego la editorial. Aquí en la bibliografía no abrimos paréntesis, solamente colocamos punto espacio y vamos a mencionar la editorial, coma, espacio, luego el año de publicación, punto, espacio y la URL o DOI que existe. Antes de comenzar a ver los casos, vamos a tener presente esta regla, 3 reglas que vamos a ver a continuación. La primera es cuando la obra es de un autor. ¿Cómo citamos? ¿Cómo referenciamos? ¿Cómo hacemos una nota abreviada? Entonces citamos de la siguiente manera. Si es de un solo autor, vamos a colocar la primera vez que citamos el nombre y el apellido del autor. Luego el título en cursiva, recuerden, abrimos paréntesis, la editorial, coma, el año de publicación, cerramos paréntesis, coma y el número de página o el intervalo de páginas consultadas. Cuando es nota abreviada, cuando citamos por segunda vez, por tercera vez, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar solo el apellido del autor, en este caso, en este ejemplo es Penrose, coma, espacio, el título. Recuerden que el título de la obra debe ser un título resumido de máximo 4 palabras y el número de página. En la bibliografía, ¿cómo iría? Comenzaríamos la referencia bibliográfica primero por el apellido del autor, Penrose, coma, espacio, luego el nombre, punto, espacio, el título en cursiva, y aquí si colocamos el título completo, punto, espacio, la editorial, coma y el año de publicación. Ahora, cuando la obra es de 2 o 3 autores, ¿qué hacemos? Acá vemos el ejemplo para 2. Separamos los 2 primeros por una Y. Recuerden siempre mantener el orden de los datos. Para el caso de citación, colocaremos primero el nombre y luego si va el apellido. Cuando la obra es de 4 o más autores, ¿cómo citamos? Vamos a tener presente lo que nos dice la nota. En el caso de libros con varios autores, enumere hasta 6 de ellos en la entrada de la bibliografía. Entonces ya sabemos que podemos enumerar hasta 6 de ellos. Para obras con más de 6 autores, enumere solo los 3 primeros seguidos de et al, como vemos acá en el ejemplo.
dice en la bibliografía, Rueda Cristina, coma, sería la primera autora, luego Ángela Matiz, coma, Laura Natalia Céspedes et al, es decir, y otros. Et al es una abreviación del latín que significa y otros. Solamente estamos mencionando los 3 primeros autores, ¿sí? Lo que nos decía acá la nota, que para obras con más de 6 autores solamente mencionamos los primeros. Y en este caso, cuando mencionamos al primer autor, colocamos primero el apellido, luego el nombre. Ahora, para el caso del segundo autor va en este orden, primero el nombre y luego el apellido. Para el tercero ya iría primero el nombre y luego el apellido. Y siempre et al si son otros. También nos dice la nota, sin embargo, en las notas cualquier cantidad de autores superior a 2 debe abreviarse a solo el primer autor. Y lo acompañamos con et al. Entonces acá vemos en la nota que solamente mencionamos el primero, Cristina Rueda, y lo acompañamos con et al. Acá vamos a ver los casos de citación. El primero son citas breves, son las palabras del autor. Por lo general son una oración completa o que no me ocupa más de 100 palabras. Si este es el caso, ese texto tomado lo vamos a incluir entre comillas. Abrimos comillas, insertamos el texto, cerramos comillas e insertamos un número de cita, un número en superíndice. Segundo caso, citas en bloque. Las citas en bloque son las palabras del autor, es decir, la idea original del autor. En este caso, si me ocupa ese texto que voy a citar más de 100 palabras, en este caso voy a presentar ese texto como un párrafo nuevo en bloque. Como vemos, le vamos a aplicar acá a costado izquierdo a cada línea del párrafo una sangría de 1,27 centímetros y también le vamos a cambiar el interlineado a esa cita textual. Recordemos que en el documento estamos trabajando con interlineado doble o 2.0. Para el caso de la cita textual lo vamos a disminuir a interlineado sencillo. Acá no utilizamos comillas, sino le aplicamos la sangría a cada línea y le disminuimos el interlineado. Recuerden al final insertar el número de cita. Tercer caso de citación, citas de parafraseo. Parafrasear es con nuestras propias palabras expresar la idea o el pensamiento de otro autor. En este caso, no utilizamos comillas, sino seguimos redactando de forma normal en nuestro documento, pero al final sí insertamos el número de cita. Recuerden que al final en pie de página vamos a colocar la respectiva citación. Acá comenzamos a ver los casos de citación. El primero es el caso de libros. Entonces en la parte superior vamos a encontrar el esquema de referencia. Entonces, ¿qué campos vamos a incluir en la bibliografía? ¿Y en qué orden? Primero los apellidos del autor, toma espacio y luego el nombre del autor. Acá vemos el ejemplo, cómo va en la bibliografía. Luego el título en cursiva del libro, punto espacio, luego la edición, punto espacio, la editorial, coma, espacio, año de publicación. Entonces acá está los ejemplos, cómo va en la bibliografía. Ahora vemos el ejemplo cómo iría cuando citamos, como nota a pie de página. Entonces primera vez que citamos, acá está el ejemplo o los ejemplos, y como nota abreviada ya cuando citamos por segunda, tercera, cuarta vez. Entonces acá vemos los ejemplos cuando citamos ese libro. Segundo caso, capítulo de un libro. Entonces, cómo citamos y cómo va en la bibliografía. Entonces, acá encontrarán el esquema de referencia, que es cómo va en la bibliografía. Y vemos los ejemplos cuando citamos, como nota a pie de página o como nota abreviada. Otro caso,
Cuando es un libro traducido, lo mismo, vamos a encontrar los campos, la organización de los campos y el ejemplo. Siguiente caso, libros electrónicos. Aquí está el ejemplo, libros en formato electrónico. Esta es la forma de citar y de referenciar. Otro caso, artículos de revista. Ahí está el ejemplo. Artículos de prensa, lo mismo. Cómo se cita, cómo se referencia. Entrevistas, ahí está. Artículos en la web o blog. Comunicación en congreso. Trabajos académicos. Documentos legales. Videos en línea. Películas. Capítulos de serie. Redes sociales como Twitter, bueno, esta actualmente ya se llama X. Instagram. Comunicaciones personales. Y importante lo que nos dice acá, las referencias citadas se incluirán en orden alfabético de los apellidos de los autores. Si algún trabajo citado no tiene autor, se citará por el título del documento sin incluir los artículos, como son por ejemplo los, la o el. Se comenzará por los apellidos del primer autor, seguido del nombre completo. Si hay más de un autor, se presentará primero los nombres y luego los apellidos y así sucesivamente. Irán en cursiva los títulos de los libros y nombres de revistas, los títulos de artículos, los capítulos de libros, de tesis, de conferencias y de textos de internet se pondrán entre comillas. Acá vemos el ejemplo de una bibliografía. Es importante que las referencias bibliográficas les apliquemos sangría francesa y deben estar organizadas alfabéticamente. Tener en cuenta lo siguiente: el trabajo de grado se entrega por medio del repositorio institucional, el cual está disponible en la página de la biblioteca. Ahí en página de la biblioteca, en la opción trabajo de grado, vamos a encontrar un instructivo detallado, el cual es una presentación que contiene todo el paso a paso de cómo nos registramos en el repositorio institucional para subir 3 archivos obligatorios. ¿Cuáles son esos 3 archivos obligatorios? Son los siguientes. El primero es documento, es su trabajo de grado convertido a formato PDF. Entonces usted toma su trabajo, lo convierte a PDF y le asigna el nombre de archivo documento. Este es el nombre de archivo. Segundo obligatorio, nota de proyecto. Es el formato que le entregan a ustedes cuando realizan la sustentación de su trabajo. Es importante que este formato de nota esté firmado por el director de su trabajo y por los calificadores de su trabajo de grado. Lógicamente debe estar en estado aprobado. El siguiente obligatorio es la carta de autorización. Es un formato que se descarga desde la página de la biblioteca en la opción trabajo de grado. Acá está ese enlace donde podemos descargar el formato de carta de autorización, que es este formatico. Cada autor va a diligenciar este formato, va a colocar acá el título del trabajo. Recuerde que debe coincidir con el que aparece en el formato de nota. Debe ser exactamente el mismo título. Diligencian estos campos y lo firman, hacen su firma manual. Esos serían los 3 archivos que son obligatorios. ¿Cuáles serían opcionales? Si usted tomó la decisión de incluir los apéndices en una carpeta adjunta, esa carpeta la va a comprimir y la va a subir al repositorio. ¿Cuál también sería opcional? La carta de confidencialidad. Ahí mismo en opción trabajo de grado nos lleva o nos muestra o nos da la opción de descargar la carta de confidencialidad que está en formato Word. ¿Quiénes utilizan la carta de confidencialidad? Sobre todo las personas que realizan prácticas en empresas y el trabajo de grado contiene información muy confidencial de la empresa. Entonces tienen la opción
de descargar el formato de confidencialidad. Aquí en este formato van a decir por cuántos años debe estar en estado confidencial, es decir, que el proyecto no se va a publicar en su totalidad en el repositorio, solamente se va a ver, digamos, la ficha bibliográfica como el resumen de su trabajo, pero no se va a ver el proyecto de grado. Esa carta de confidencialidad debe estar firmada por los autores del trabajo y por el director del trabajo de grado. Consideraciones adicionales, sobre todo las personas que estudian música. Acá les indica cuánto es el máximo de duración de los fragmentos musicales y en qué formato deben entregarse. También hay unas consideraciones adicionales, sobre todo los que entregan software, las personas de ingeniería de sistemas. Entonces también hay unas consideraciones importantes a tener presente. Recomendaciones: si son varios los autores del trabajo, un solo autor va a ser el encargado de subir los archivos que mencioné al repositorio institucional. Cuando usted se registra en el repositorio, le van a solicitar un correo electrónico. A ese correo electrónico es donde le van a llegar en caso de que existan correcciones de su trabajo de grado. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a este correo eiportil@wis.edu.co o me pueden llamar a la extensión 2187. Muchas gracias por su atención.